Profe, hago un recorrido de información. Digo, por ahí tal vez la reunión de Trump-Putin es la que veníamos manejando. Algo ya habíamos hablado la semana pasada. Bueno, tuvimos el viernes la reunión histórica entre Trump y Putin y después tenemos hoy, está viajando, yo la verdad que no sigo el avión, pero si ya llegó o no llegó, Zelensky viaja con sus compañeros de ruta, digamos, que son líderes de Europa Ujú. Occidental, importantes, todos lo acompañan a A Washington para que visitarlo. no quede solito, Claro. lo acompañan incluso el director de la OTAN también haciendo route, está yendo para Washington para hablar todos con Trump, ¿no es cierto? Porque bueno, se han puesto en un encono importante en la cuestión de Ucrania en contra de Rusia y ahora tienen miedo, digamos, a que Trump defina todo. Pero en realidad, son políticos con mucha trayectoria, no son gente improvisada, excepto Zelensky, bueno, que es un outsider de la política, es actor cómico, o hizo toda su carrera como actor cómico hasta llegar a la presidencia de Zelensky. Digo, son todos tipos con experiencia. La, a ver, eh, Esto se podía vislumbrar desde antes que comience este resultado, desde antes que comience. Entonces, ¿qué es lo positivo, lo bueno, lo espectacular? Es que se han sentado a dialogar porque de esta guerra se sale con diálogo, se sale con paz, se sale con conversaciones difíciles de conversación seguro. No se van a poner de acuerdo una vez, no se van a poner de acuerdo otra vez, pero en algún momento se van a llegar a poner de acuerdo. Pero el tema es sentarse a dialogar, no es mandarle más armas a Ucrania, porque Ucrania no lo va a poder derrotar en el campo de batalla Rusia. No lo va a poder hacer. Esto ya lo sabemos desde un principio. Entonces, cuanto más armas tenga, en realidad el conflicto se va prolongando en el tiempo y eso se traduce en mayor cantidad de muertes y desastres. ¿Para quién? Fundamentalmente para Ucrania. Por supuesto que Rusia pierde soldados, pero en realidad el daño estructural es sobre Ucrania. Y estas cuestiones se pueden ver, se pudieron haber previsto de mucho tiempo antes. Mira, yo siempre cuento la anécdota que tengo un libro que habla sobre los pueblos de Europa, ¿no? Donde cuenta los orígenes de los pueblos y demás. Cuando habla del tema de Ucrania dice en algún párrafo expresamente, esto está escrito en el 90 y pico, Ucrania tiene que tener cuidado con las poblaciones del este y el sur de su país. ¿Por qué? Porque es gente de etnia rusa, habla ruso, y es probable que en algún momento tenga cierta tendencia a incorporarse a Rusia o que Rusia tenga tendencia a incorporar a estas poblaciones. Esto lo dicen en el 90 y pico, cuando al muy poquito tiempo que cae la Unión Soviética y que las Ujú. repúblicas que formaban parte de la Unión Soviética como Ucrania empiezan a ser independientes. Entonces lo advierten ya en el 90 y pico a esto. Entonces bueno, es complejo, pero realmente pudo haber sido previsto. Pero bueno, ambiciones, intereses económicos, intereses geopolíticos y demás hicieron que se convierta en un desastre y en un problema que es muy difícil de desentrañar y es muy difícil de resolver. Pero de todas maneras, que se hayan encontrado el presidente de Rusia y el presidente de Estados Unidos en Alaska el viernes es una buena noticia. Ahora se van a encontrar y probablemente haya una instancia en donde se encuentren los tres, o quizás los cuatro. ¿Quiénes son los tres? Zelensky, Putin y Trump. ¿Y quién es el cuarto? Bueno, la Unión Europea. Algún representante de la Unión Europea, puede ser Ursula von der Leyen, puede ser alguno de los primer ministros o presidentes de Europa Occidental que participen. Pero anteriormente a la fase de la guerra del 22, hubo conversaciones diplomáticas, hubo un acuerdo, los acuerdos de Minsk. Minsk es la capital de Bielorrusia, se llaman así porque se firmaron en la capital de Bielorrusia. Se firmaron los acuerdos de Minsk uno y 2, dos acuerdos, en donde intervinieron Ucrania, Rusia, Francia y Alemania. Esos acuerdos nunca los respetó Ucrania, nunca. En algún momento después Merkel, la que fue canciller durante 16 años de Alemania, dijo, en realidad los acuerdos se firmaron para ganar tiempo y para poder armar a Ucrania. Eso lo dijo Merkel. Entonces, evidentemente que el gobierno ruso se sintió usado, le tomaron el pelo. ¿Durante cuántos años? Se había establecido el cuarteto de Normandía, se llamaba Francia, Alemania, Ucrania y Rusia. Cuarteto de Normandía. ¿Por qué? Porque se juntaron una vez en Normandía, en un castillo,
en Normandía, en el norte de Francia. Ujú. Entonces se llamaba así. Era un espacio diplomático, pero que no fue respetado. Entonces, bueno, hoy Rusia dice, nosotros no podemos confiar en Europa, en Francia, en Alemania, confiamos antes y no podemos confiar ahora. El único que confiamos es en Estados Unidos y en Trump, digamos, porque Biden ni siquiera quería hablar con Putin. O sea, estaba totalmente cortado. Estuvimos cerca de la Tercera Guerra Mundial. Hoy estamos cerca de tener un acuerdo. Quizás sea muy malo para Ucrania, pero ya sabíamos que este era el resultado. Entonces, puede ser el acuerdo? Bueno, ya dijo Trump, hay una base. ¿La base cuál es? Crimea tiene que ser reconocida internacionalmente como parte de Rusia, primero. Segundo, la OTAN no puede intervenir en Ucrania. Ucrania tiene que tiene que tener neutralidad. Y está el territorio del Donbass, que es territorio del este de Ucrania, en donde Rusia dice, ahora es parte nuestra. Bueno, esto está en discusión. Pero de mínima, lo de Crimea, lo de la OTAN, se tiene que olvidar Zelensky. Ahora, ¿qué pasa? Ojo con las cuestiones de linkage o cuando se van mezclando situaciones. ¿A qué voy? A que Estados Unidos puede decirle a Rusia, nosotros te dejamos la zona del ex espacio de la Unión Soviética para tu influencia, Ucrania está dentro de esto, pero hay otras cuestiones que Estados Unidos puede tener interés y va a querer que Rusia no intervenga. Por ejemplo, Venezuela. Cuidado con esto también. No sabemos qué es lo que están charlando en la intimidad los presidentes de Rusia y los Estados Unidos. Podrían estar repartiendo algo nuestro tranquilamente. Podrían profe. estar repartiendo influencias. Entonces se puede decir a Estados Unidos, mirá, yo te dejo tranquilo en esta zona del mundo y nuestro patio trasero siempre fue América Latina. Entonces, bueno, ahí pasará a estar en juego Nicaragua, pasará a estar en juego Venezuela fundamentalmente. Entonces, bueno, hay que ver cómo van los acontecimientos, pero lo de hoy, la reunión de Trump con los líderes europeos y con Zelensky, también es tan vital como lo que pasó el viernes en Alaska con Putin. Vamos bien, ¿en qué sentido? En que se están sentando, muchachos, muchachos y muchachas, se están sentando a dialogar. Y eso es importante, porque viste que hay frases comunes, ¿no? Que siempre se dicen, que parecen repetitivas, y eso que se dice, no hay camino para la paz es el camino, viste que está eso, ¿no? Dando vuelta, que parece una cosa así demasiado repetida. Pero creo que es real. En este caso es real, digamos. El camino es la paz, es sentarse a dialogar. No hay otro. No hay más misiles para Ucrania, más... esa fórmula la aprobaron y no terminan nada, digamos, quedan a mandar. Y la prensa acompañando, no, ahora va a haber un cambio rotundo en el conflicto porque llegan los tanques de Estados Unidos. No. ¿Cuántos llegan? 40 tanques. No existe eso, ¿entendés? No, ahora los F-16 van a cambiar el rumbo de la historia en Ucrania. ¿Cuántos llegan? 12, 15, 20 F-16 que tienen 40 años, como lo que mandaron a la Argentina. Y no va a cambiar el curso de la guerra por eso. No, van a mandar los Patriot ahora de Estados Unidos. Vas a ver que eso tampoco. Ninguna de esas armas puede cambiar el curso de la guerra. De hecho, Rusia, cada día que pasa, cada día que va ganando más territorio. Esa es la situación que tenemos en Ucrania, las conversaciones de paz y eso. Por otro lado, tenemos las elecciones en Bolivia, aquí cerca. Tenemos noticias en esta zona. Regional. Claro, casi locales para nosotros, más cerquita. Regionales. Bueno, la debacle del MAS, el movimiento al socialismo, perdió. Algunos dicen sorpresa, para mí no fue de sorpresa. Veníamos mirando las encuestas y el candidato, la verdad que era paupérrimo, digamos, no pasaba los 3 puntos. ¿Qué pasó? ¿Por qué se llegó a esto? Hay problemas económicos, pero el problema principal es político del movimiento al socialismo. Una ruptura entre Evo Morales y Arce, el presidente. O sea, eso provocó la debacle. Provoca la debacle, y esto creo que los argentinos también tenemos que entenderlo y aprender de esto. Empeño de Morales, de Evo Morales, de continuar siendo el presidente de Bolivia, de pensar que él es el único salvador de Bolivia. Está bien, durante su ejercicio Bolivia mejoró, sobre todo los sectores campesinos, los sectores más pobres de Bolivia progresaron, y por eso también la gente lo acompañó, y por eso Arce, quien fue su ministro de Economía, llegó a la presidencia de Bolivia, digamos, esto es real.
Pero también es real que en los movimientos políticos los líderes tienen que dar un paso al costado en algún momento. Y vemos en Argentina, yo creo que esto tienen que aprenderlo los libertarios, los kirchneristas, los peronistas, los del PRO, todos. Y en algún momento, porque la vida misma es así, tenés que dar un paso al costado. ¿Qué querés salvar vos? ¿El movimiento? ¿La ideología? Entonces correte. Entonces esto es lo que logró Evo Morales en Bolivia, que gane los conservadores. Entonces ahora van a un balotaje entre que es un recontra conservador contra uno que bueno, que tiene una mirada un poquito más progresista. Vinculados a la casta, por utilizar un término mileísta, o a la casta de Bolivia. Rodrigo Paz es uno de los candidatos que va al balotaje. ¿Saben quién es Rodrigo Paz? El hijo de Jaime Paz Zamora, presidente de Bolivia. ¿Qué más casta que eso? Y el otro también fue, el Tuto, fue Tuto Quiroga, fue presidente de Bolivia también, durante poco tiempo, pero también tuvo la presidencia de Bolivia. Es decir, esos dos llegan a un balotaje en Bolivia. Está bien, es lo que ¿Cuándo es la elección para definir? Uno de los dos va a ser presidente de Bolivia. No recuerdo la pero ahora, octubre. En octubre tenemos un balotaje en Bolivia, en donde se va definiendo. Si la Constitución, otro tema también que se puede debatir, amplio, el gobierno de los hombres o gobierno de las leyes. Es decir, durante el proceso histórico se le puso un límite a la persona para gobernar. ¿Por qué? Porque veníamos de las monarquías absolutas, donde los tipos decían, a mí me puso Dios, discúlpame, pero a mí de rey me puso Dios. Todo ese proceso histórico hizo que el ser humano invente las leyes, va a decir, bueno, pongamos un límite a los tipos. Y ahora volvemos a una discusión donde están los salvadores, que se perpetúan en el poder, o quieren perpetuarse en el poder, como Evo Morales en Bolivia. O como puede ser Bukele en El Salvador, que hace lo que quiere con la Constitución y hace lo que quiere con el Parlamento. Entonces esas cosas hay que debatirlas, sin enojarse, hay que debatirlas en Argentina, porque estamos en Argentina, pero en todo el mundo, digo, ¿no? Esto, ¿qué pasa? ¿En quién confiamos para poner el gobierno? ¿Le damos un cheque en blanco a una persona porque ese nos va a salvar? ¿O en realidad tendríamos que apoyar determinadas ideas y no importa quién las lleva adelante? Lo mismo te podría decir, Negro y Charlie, hasta las instituciones deportivas. ¿En quiénes confiamos? ¿En un salvador? ¿A quién vamos a traer? ¿A un salvador? ¿O vamos a confiar en una idea? ¿Viste? Cuando hablan de procesos en el fútbol, que te dicen, no, es un proceso que lleva tiempo. Las inferiores, tengo que apostar a la las gente inferiores. le da tiempo si está saliendo bien. Bueno. Si los resultados acompañan, viste, le dimos tiempo. Si no acompañan, se termina el tiempo. Pero todos entendemos que las cosas sólidas van con un proceso en el tiempo. Todos entendemos que es eso. Obviamente en el fútbol es así. 3 partidos que perdés, te vas. Salvo, bueno, la situación que tenemos nosotros ahora, que perdemos más que 3. Pero bueno, volviendo al tema de la política en general, creo que las naciones que van creciendo son las naciones que tienen política de Estado, donde por más que vayan cambiando los distintos sectores políticos, hay cosas que no se tocan. Hay 3, 4, 5 políticas que se mantienen en el tiempo. Y eso hace que puedas crecer, porque si cada 4 años va a cambiar todo, es volver a cero, a foja cero, y volver de nuevo, y a los 4 años otra vez a foja cero. Y digamos, es como el mito de Sísifo, ¿no? Vamos a remolcando la piedra para que después se nos caiga y otra vez remolcando la piedra. Bueno. Profe, me gusta escuchar. Hay un montón que hoy opinaron de política. Sí. Hay mucho. Nombran a Lula, nombran a Maduro, nombran a algunos. Ya me preguntaban la situación de Ucrania, que usted después contó también, esto de si entraba a Venezuela. Hay varios que opinan. Bueno, yo creo que Maduro se está teniendo algunas preguntas, ¿no? Sobre qué va a pasar consigo mismo, ¿no? Y con su proceso en Venezuela. Por eso digo, si los Chávez y los Maduros hubiesen dado también pasos al costado, privilegiando una idea de gobierno, más socialista, menos socialista, lo que sea, pero en general la política es así, ¿no? La persona que está ahí arriba nunca se quiere ir. Nunca se quiere ir y yo creo que se autopercibe el gran salvador, ¿no? Profe, gracias por la visita. Carlos, después vamos a hablar de deporte con Chicho. Sí. Te quedás, ¿no? Sí. Sí, es lo que decía, que eso pasa también, digo, en toda índole, porque es verdad, en la faz deportiva suele pasar. Bueno, acá, viste, cuando están los dirigentes, el club más importante, cuando se habla de... Por eso lo decía. No, está claro, por eso también lo remarco, digo, cuando se habla de SPAN, de tantos, bueno, en este caso de Viñati, por ejemplo, digo, estas cosas de las cuestiones del poder y la posibilidad de dar el paso al costado y
en función de qué, no dar el paso costado así por darlo, sino dejando algo también, ¿no? Dejando algo, claro. Esa cuestión que me parece que uno dice paso costado como y la desidia, no. Ahí está el error. No, bueno, soy dueño de la pelota, agarro la pelota y me voy a mi casa. Y nadie más juega. No, la cuestión es decir, si yo hago las cosas de determinada manera y es efectiva, bueno, me gustaría que de esa forma también lo Claro, haga o espero que Juancito, El que viene. o Pepita, o quien sea quien viene, yo lo voy a acompañar. O espero que no haya pelota para dársela yo, entonces me la piden a mí otra vez, ¿no? Claro. Chicos, gracias por el tiempo. Bien, Carlito. 9:47 en la mañana.